Bueno, hoy continúa la doctora Mariana Iglesias con la disertación. Le agradecemos nuevamente que haya aceptado la invitación. Y lo único que quería avisarles es que, bueno, la semana que viene ya empieza el cuarto módulo y mañana va a estar informando la página del colegio que creo que el jueves va a iniciarse la inscripción. Así que estén atentos, entren a la página y seguramente el jueves ya se van a poder inscribir. Era eso nada más, lo dejo con la doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas frescas noches. Nos agarró el fresco de repente. Bueno, en esta segunda clase a mí me pareció que dos temas que son interesantes son aquellos relacionados con la acción de colación y de reducción. Y me parecen interesantes porque son dos acciones que muchas veces tienden a no quedar tan claras, o muchas veces también ocurre que uno puede no advertir que se encuentra con un acto que puede quedar bajo la esfera o atraído bajo la esfera de la acción de colación o de reducción. Por tanto, entonces, a mí me pareció armar esta clase dividiendo en dos partes la clase. Una primera parte hablando un poco de las liberalidades, porque es decir que para poder llegar y poder analizar y avanzar para saber si estamos en el marco de una acción de colación o de reducción, si necesitamos una acción de colación o de reducción, tenemos que tener primero presente qué actos quedan bajo esa órbita. Entonces me pareció importante dividir esta clase en dos partes. Y así entonces vamos a comenzar con estos que yo he denominado de alguna manera aspectos previos, es decir, los actos realizados durante la vida de la persona y sus consecuencias. ¿Todos los actos tienen consecuencias post-mortem? Bueno, no. En general, y podríamos decir que a grosso modo, podríamos decir que solamente van a quedar bajo la lupa aquellos actos que resulten a título gratuito. Estos actos que resulten a título gratuito eventualmente pueden tener consecuencias para luego de la muerte de la persona. Pero, ¿cuándo van a tener consecuencias? Bueno, van a tener consecuencias si aquella persona que realiza liberalidades sabe que entre sus herederos hay herederos forzosos. Es decir, si de repente nosotros tenemos o hijos, o padre, o cónyuge. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que tener en cuenta esta situación, dado que el heredero forzoso obviamente tiene derecho a una legítima hereditaria, y esa legítima hereditaria en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación se ha flexibilizado habida cuenta que los montos de legítima hereditaria han disminuido sensiblemente. Al haber disminuido los montos de legítima hereditaria, tenemos una flexibilización del orden público desde que se amplió la porción disponible o la porción de libre disposición que tiene una persona cuando entre sus herederos hay herederos forzosos. ¿Qué margen tengo entonces para hacer liberalidades? Bueno, dependerá de los herederos forzosos que a mí me hereden. Si yo tengo descendientes, la porción disponible en el Código Civil y Comercial hoy es del 33,333%. Mientras que si yo tengo solamente cónyuge o solamente ascendientes, entonces allí la porción disponible va a ser de la mitad. Más allá de estas reglas generales y además de atender o de tener en cuenta que pueden, y de hecho es lo más habitual, concurrir el descendiente con el cónyuge y por tanto la legítima hereditaria que se respeta siempre es la mayor, porque la menor se entiende incluido dentro de esta, debemos atender al artículo 2448, que es la mejora en favor del heredero con discapacidad. ¿Y por qué digo que tenemos que tener presente este artículo? Porque este artículo es una excepción. ¿Una excepción a qué cosa? Una excepción al monto de porción disponible que yo tengo o una excepción a la vulnerabilidad, a la posibilidad de vulnerar la legítima hereditaria. Porque cuando yo tengo herederos con discapacidad, concretamente, son forzosos, pero no todos los forzosos. Es decir, exclusivamente es un artículo en favor
de los descendientes y de los ascendientes, tengo la posibilidad de mejorarlos con la totalidad de la porción disponible, sumado además 1/3 de la legítima hereditaria. Por tanto, si yo tengo herederos que, fíjense, se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral, es decir, si tengo un familiar con o que pueda reunir alguna de estas características, entonces yo tengo la posibilidad de realizar una liberalidad que exceda la porción disponible y que avance además hacia 1/3 más de la legítima. Esa es una mejora especial, esa es una liberalidad especial y es una liberalidad que va a estar vigente o no va a poder ser atacada por la acción de reducción en tanto y en cuanto se puedan demostrar esta última parte. Si yo tengo un hijo que quedó ciego, bueno, probablemente pueda quedar alcanzado por este artículo y entonces ese padre podrá hacer una liberalidad más grande, más amplia de lo que la ley le permite a modo de regla. Por tanto, entonces, ustedes ven que el problema de la disposición a título gratuito cuando el donatario tiene herederos forzosos, bueno, tenemos la autonomía de la voluntad por un lado, pero además esa autonomía de la voluntad encuentra un límite. Y ese límite está dado por el orden público sucesorio. Y ese orden público sucesorio es debido a ¿qué cosa? A que deben respetar una legítima hereditaria de la cual esos herederos forzosos no pueden ser privados. ¿Y por qué no pueden ser privados? Porque varias normas determinan la existencia de esa legítima hereditaria y determinan al mismo tiempo la existencia de eso que hemos denominado margen. Fíjense que el artículo 2449 nos dice que la porción legítima de una persona es irrenunciable. Pero además el artículo 2447 nos dice que el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas. Y si lo hace, se tienen por no escritas. Y así tenemos muchas normas en las cuales nosotros tenemos bien presente que la persona durante su vida, cuando tiene herederos forzosos, tiene que tener mucho cuidado con las liberalidades que eventualmente realice. Y cuando decimos liberalidades, ¿a qué nos referimos? Bueno, las liberalidades quizás más comunes sean ¿cuáles? Las donaciones. Estas son las más comunes. Bueno, pero también puede ocurrir que exista una liberalidad testamentaria. También podría ocurrir que la persona realice legados o eventualmente que realice mejoras, que es un poco lo que vamos a ver también ahora. También la otra pregunta para hacernos es ¿cuándo se fija la legítima? Viste que de repente la gente tiende a mezclar todo, a mezclar los bienes gananciales con la legítima, entonces a nadie le alcanza el patrimonio del causante, porque uno dice, bueno, pero si se lleva el 50% de los bienes gananciales y después ¿cómo hago con la legítima? ¿Cómo sumo? Bueno, no hay que sumar nada, porque dos cuestiones. Una, la porción legítima se fija al momento de la muerte del causante. Es decir, yo para hacer una planificación sucesoria puedo más o menos tener en cuenta cuál es la porción legítima que tiene que respetar una persona en tanto y en cuanto ese patrimonio no lo mueva. Es decir, si yo tengo un campo y el señor ya es grande y ya se queda tranquilo con su patrimonio, vamos a andar bien para planificar. Ahora, si tenemos a una persona que se dedica a comprar y vender inmuebles, obviamente que no es la persona adecuada para realizar una planificación sucesoria, porque de repente tiene determinada porción disponible y de repente esa porción disponible se puede achicar. Piensen ustedes que yo podría hoy donarle a mi hija un departamento y hoy por hoy sea lo único que tengo. Y si tengo otro hijo, esa donación va a importar la vulneración a la legítima hereditaria de los otros. Ahora, si luego sigo trabajando y sigo adquiriendo departamentos y luego finalmente 10 días antes de mi muerte me gano el Kini 6, el telequino, ¿no? O alguno que deje mucho dinero, lo que originariamente vulneraba la legítima,
Luego, ese patrimonio se incrementó y, por tanto, mi porción disponible, obviamente, que también se incrementó. Lo mismo en la inversa. Yo podría haberle donado a mi hija un departamento cuando era multimillonaria y luego, después quiebro y muero quebrada y, por tanto, entonces, esa liberalidad que originariamente encajaba perfecto en mi porción disponible, al momento de mi muerte desborda esa porción disponible porque precisamente no quedaron más bienes en mi patrimonio. Entonces es muy importante esta cuestión, es decir, la legítima hereditaria se fija o se determina, o como le quieran decir, recién al momento de la muerte del causante. Y además, ¿cómo se obtiene el monto de legítima? Bueno, sumando los bienes dejados por el causante, restándole las deudas y sumándole las donaciones. ¿Por qué no menciono nada de los legados? Bueno, no menciono nada de los legados porque se entiende que los legados están incluidos ¿dónde? En los bienes dejados por el causante, que obviamente se transmiten mortis causa, ¿no? Por tanto, entonces, fíjate que hasta aquí hemos hablado de varias cosas y hemos dicho que ante la existencia de herederos forzosos tenemos una porción legítima que respetar, y si tenemos una porción legítima, obviamente que siempre que hay legítima, y en cualquier derecho del mundo, siempre que tenés legítima hereditaria, tenés porción disponible a los efectos de poder realizar las liberalidades que uno quiera. ¿Y qué es lo que podemos realizar con esa porción disponible? Con la porción disponible nosotros podemos hacer mejoras, podemos hacer legados, podemos instituir herederos de cuota. Todo esto podemos hacer con la porción disponible. Ahora, comenzamos ya a transitar la cuestión más técnica. Y antes de comenzar a transitar la cuestión más técnica, yo les pregunto, ¿por qué es importante saber qué es una mejora? ¿Qué tiene que ver esto con la acción de colación y con la acción de reducción? Algo, ¿no? Por algo lo habrá puesto. Esto indica la lógica. Y la mejora. Bueno, ahí está el tema. La mejora no es colacionable. Es al revés. O sea, por eso, con esto, lo que yo les quiero plantear es por qué es importante saber lo que es una mejora. Es importante porque sabiendo lo que es una mejora, o más aún, sabiendo cómo se constituye una mejora, nosotros vamos a saber si eventualmente estamos ante una liberalidad colacionable o reducible, que no es la misma cosa. La mejora, la forma de establecerla puede ser ya sea por testamento o ya sea a través de pactos sucesorios, de pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos. La mejora por testamento, ¿cuál sería? Bueno, la puedo hacer de diferentes formas. Yo podría directamente decir, le lego a mi hija Victoria tal auto y quiero que el valor de lo donado sea imputado a mi porción disponible. Entonces ya ese testamento nos está indicando que esa liberalidad que yo le doy, quiero que funcione como mejora. Lo mismo podría ser si yo le dono un departamento a mi hija y en la donación no digo nada y luego de repente digo, la verdad que ella es la que está con más dificultades económicas, los hermanos la verdad que se defienden muy bien en la vida, yo quiero protegerla de una manera mejor y entonces lo que originariamente no hice en el marco de una donación, aprovecho y lo hago a través de un testamento. Entonces primero le doné y 15 años después, a través de un testamento digo que el valor de lo donado en la escritura pública tal y cual, quiero que funcione como una mejora y por tanto que se incluya en el marco de la porción disponible que tengo yo durante mi vida. Por tanto, lo primero que tenemos que pensar, y ya ahora entrando en el marco de una donación concretamente, es que la donación puede funcionar o como una mejora o como un adelanto de herencia.
si funciona como un adelanto de herencia, debe colacionarse. Si funciona como una mejora, no debe colacionarse. ¿Por qué? Porque funciona como un plus. Ahora, eventualmente, podría reducirse si el valor de lo donado desborda la porción disponible que tenía la persona durante su vida. Sí. Esa puede ser una mejora, claro. Pero a ver, la mejora, porque ese es el sujeto, el destinatario de esa mejora. La mejora no es el caso ese, es decir, es el monto que vos disponés y a qué título lo disponés. Es decir, en el caso este que vos me decís, yo podría a mi hijo ciego realizarle una donación. Yo le realizo una donación, esa donación yo lo puedo hacer funcionar como un adelanto de herencia, es decir, no porque sea ciego va a ser una mejora. Va a ser una mejora, como aquí lo pongo, cuando expresamente yo disponga que sea una mejora. La diferencia con el hijo del ejemplo ciego, ¿cuál es? Que yo voy a poder hacerle una mejora más amplia de lo que yo podría hacerle a un hijo que no tiene una discapacidad. Es decir, si yo tengo un hijo que no tiene ninguna discapacidad y es un hijo, yo voy a poder darle un plus, darle una mejora que no exceda del 33,33% de mi patrimonio. Y si es un hijo discapacitado, voy a poder hacerle una mejora que alcance casi el 55,55%, porque es el 33,33% de la porción disponible más un tercio más de ese 66,66% que yo tengo de legítima hereditaria que debo respetar. Es decir, una cosa es que al destinatario yo tengo posibilidad de ampliarle esa porción de libre disposición que yo tengo, porque en realidad es considerado por el código como un vulnerable y por tanto entonces se hace esa excepción para brindarle una mayor protección, ¿sí? Pero obviamente, en caso que yo lo diga expresamente. O sea, puede exceder la porción disponible. Exactamente. Si no tengo obligación. No. Sí, exactamente. No puedo ir más allá. Es más, yo puedo considerar que mi hijo tiene una capacidad diferente y luego los hermanos decir, no, en realidad no tiene una capacidad diferente. Y esto obviamente después lo vamos a cuestionar en el marco de las acciones de reducción luego de mi muerte. ¿Sí? Yo, a ver, durante mi vida puedo hacer lo que quiero. Esto también está claro. Si yo quiero voy donando por la vida, haciendo lo que uno quiere. La cosa es que cuando tengo herederos forzosos, esas donaciones pueden eventualmente tener algunas dificultades luego de mi muerte. Les decía entonces que la mejora entonces es un plus. Y ese plus obviamente se saca, ya hemos dicho, de la porción disponible. Por ende, entonces, lo tengo que disponer expresamente, ya sea, como habíamos dicho al principio, a través de un testamento o a través de un acto entre vivos, que es un pacto sucesorio. Ahora, cuando expresamente el código me habilita a realizar una mejora por actos entre vivos, o lo que es lo contrario, cuando yo en el estudio detecto que estoy ante una donación que como es una mejora no va a resultar colacionable. Porque esta es a la primera premisa que nosotros tenemos que llegar. No cualquier donación puede ser atacada por colación. Y no cualquier donación necesariamente va a tener que reducirse como consecuencia de una vulneración a la legítima. Y esto es un tema muy importante porque son acciones que de repente tienden a confundirse. En primer lugar, bueno, las mejoras por testamento surge claramente de este artículo 2385. El artículo 2385 nos plantea dos formas de realizar mejoras. Nos plantea la posibilidad, como dijimos en un principio, de realizar una mejora por testamento, ya sea en el propio testamento yo realizo la mejora, o ya sea que yo haya realizado una donación y eventualmente la convierta a esa donación que funciona como un adelanto de herencia, la convierta en una mejora. Pero también puedo realizar una mejora por actos entre vivos, me dice la norma, en el propio acto de la donación. Quiere decir entonces que yo voy al notario y le digo al notario, mira, le quiero donar este departamento a mi hija. Si yo no digo nada,
este departamento funciona como ¿qué? Como un adelanto de herencia. Ahora, yo puedo decir algo de acuerdo a este artículo 2385. Lo que puedo decir es que lo que yo quiero, que el valor de lo donado se impute a mi porción disponible. Por tanto, esa colación funciona como mejora. Y por tanto, si funciona como mejora, no va a ser colacionable, porque mientras a mí me alcance mi porción disponible para que esa mejora sea viable, por tanto, entonces no voy a tener ninguna dificultad en realizar esa mejora. Ahora, fíjate que el artículo lo dice bien en claro, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el propio testamento. ¿Sí? Es decir, mejora o dispensa de colación es un sinónimo, es la misma cosa. También, dentro del marco de las mejoras por actos entre vivos, encontramos que el artículo 1010 es aquel que nos permite realizar estas mejoras por actos entre vivos. Es decir, el artículo 1010 que plantea en el objeto los pactos sobre herencia futura, los cuales por regla están prohibidos, plantea en su primera parte una excepción que dice que solamente estarán permitidos aquellos que expresamente la ley lo determinara. ¿Por qué lo digo acá? Porque no cualquier cosa puede ser una mejora. Yo no podría realizar una donación y luego por escritura pública decir, bueno, como una escritura, como si fuera, como le llaman, compensatoria, no, una escritura, ¿cómo le dicen? La que complementaria, ir y plantear que voy a hacer una mejora. Porque expresamente la ley, fíjense lo que me está diciendo con el 2385, que debe ser en el propio acto de la donación, en el acto de la donación. Por tanto, entonces, si yo lo hago de manera separada, no es lo que me permite la ley y no es lo que me permite el pacto sucesorio. El pacto sucesorio, como es un tema absolutamente delicado y es un tema que, de no quedar encuadrado tal como la ley lo plantea, que es nulo. Y es nulo de nulidad absoluta. Por tanto, entonces, ustedes se darán cuenta que estos pactos sucesorios necesariamente hay que cumplirlos y hay que respetarlos tal cual como plantea la norma. Otra forma de realizar una mejora por actos entre vivos es en la partición donación por ascendiente, que es otra forma más de partir. Es decir, yo puedo realizar la partición durante mi vida, la puedo realizar a través de un testamento, y entonces me siento en la cocina de mi casa, redacto un testamento y digo, bueno, tengo 5 departamentos, 3 para Juan, 3 para Diego, listo. Y ahí dejé solucionado mi partición. O también puedo ir al marco de partir a través de una donación. Fíjense, ¿Tenía? 6 departamentos. Bueno, también puedo ir a partir, también tengo que ir a partirlos, puedo partirlos a través de una donación. Esto lo puedo hacer. Y entonces la diferencia que tiene, ¿cuál es? Es que hay obviamente una transferencia inmediata de bienes. Y en esa partición, donación por ascendiente que yo hago, yo tengo que respetar las reglas de la colación, tengo que tener en cuenta la colación. ¿Qué significa tener en cuenta la colación? Que todos los herederos reciban por igual, salvo que alguno lo mejore. Y esta partición, donación por ascendiente, me permite no solamente partir de manera anticipada mi patrimonio entre quienes son mis descendientes, sino que además me permite mejorarlos. Por tanto, entonces yo, dentro de ese mismo acto, yo podría mejorarlos. Es un instrumento súper interesante la partición donación por ascendiente. Muy interesante, ya lo traía el Código de Vélez. El tema es que el Código de Vélez traía miles de conflictos. Había idas y venidas en torno a la interpretación de sus normas, sobre si se podía hacer cuando se encontraba vigente o no la sociedad conyugal de Vélez, sobre cantidades de temas sobre si en realidad se podía o no mejorar. Ahora el código realmente lo ha ayornado y además ha planteado muchas novedades. En primer lugar,
la posibilidad de poder realizar una partición-donación por ascendiente solamente de la nuda, digamos, donando la nuda propiedad y reservándose el usufructo. Fíjense que esto también es muy interesante porque puede quedar resuelta de alguna manera esa partición, podría a su vez mejorarse a uno de los herederos y al mismo tiempo podría retener el donatario el usufructo a los efectos de decir, bueno, no quiero correr ninguna dificultad, yo me quiero quedar manejando el patrimonio, más allá que, bueno, luego de mi muerte, que se extinga ese usufructo y ya queda esa partición hecha. Es más, también el código prevé la posibilidad que yo puedo hacerlo en un solo acto, en una única escritura pública, o podría ser todas escrituras públicas separadas para no tener después dificultad, pero sí relacionadas. Es decir, a mí me tiene que quedar bien en claro que estamos en el marco de una partición, donación y no de donaciones aisladas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tiene muchos efectos propios de la partición por donación. Por ejemplo, responden los herederos, aunque el donante no haya fallecido, por evicción. Fíjate qué importante. Entonces no es menor. Bueno, allí entonces ustedes también tienen otra forma de encontrar en el marco de una escritura una mejora. Y si ustedes allí ven una mejora que se expresa en el mismo acto, ustedes saben entonces que no va a haber posibilidades de que juegue la acción de colación. Podrá eventualmente jugar la acción de reducción. Y acá viene este artículo. Este artículo es como un karma, ¿no? Este es el artículo, el equivalente en el Código de Vélez al 3604. Yo no sé si ustedes se acuerdan del 3604. No, dicen. Con el número menos. No, bueno, pero en sucesiones es como que el 3604 es como, no sé, el 1113, ¿te acordás de antes de decir? Hay como el 919, son esos números que uno parece, sí, quedaron fijos, yo no sé si mucho machaque o qué pasó, pero son esos números que uno no se olvida. Bueno, pero en sucesiones este es como un clásico, ¿no? Como un título en la nuera vida sin hijos. Claro, voy a decir sucesiones, yo creo que mi primer clase que di no era vida sin hijos y seguía caminando y decía, ay, todavía siguen dando no era vida sin hijos. Y bueno, ahora por suerte ya listo, no tenemos más, no era vida sin hijos, se simplificó toda esa historia, así que no se tortura más en la facultad con la nuera viuda sin hijos, esa famosa. Bueno, este 2461, ¿de qué trata? Trata de la transmisión de bienes a legitimarios. Yo lo voy a ir leyendo para que ustedes lo sigan, pero lo vamos a ir viendo por partes, porque tiene alguna complejidad. La primera parte dice, fíjate esto, lo tipifica. Y cuando digo lo tipifica, volvemos otra vez a lo que hablábamos de la primera parte del 1010. No cualquier cosa es un pacto sobre herencia futura permitido. Si yo no cumplo con los requisitos que plantea la norma, estaré en cualquier otra cosa, pero no en un pacto permitido. Y acá el artículo dice que si por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad, y acá viene, con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, fíjate dos cosas, título oneroso, pero con contraprestación de renta vitalicia, reserva de usufructo, uso o habitación, seguimos, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto, acuérdate que dijimos oneroso, la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Entonces a vos te viene y dice, mira, yo te voy a comprar, el padre le compra al hijo la nuda propiedad. O mejor dicho, el hijo le compra al padre la nuda propiedad de un bien. Y la paga. ¿Te quedás tranquilo porque es un acto oneroso? De ningún modo. De ningún modo. Porque acá tenemos el artículo 2461, que es el sucesor, hablando de sucesiones, del 3604, que me está diciendo que sin admitir prueba en contrario lo considera gratuito. Y no solamente lo considera gratuito, sino que lo considera como una mejora. Y no solamente eso, que entonces quiere decir que va a la porción disponible. Y si es una mejora, no es que colacionable. Por ende, entonces, dice que además,
se debe deducir del valor de lo donado, fíjate que lo considera directamente como una liberalidad, las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. Acá me detengo, después seguimos para abajo. ¿Esto está bien o está mal? ¿Eh? No, pero presunción sin admitir prueba en contrario. No es que vos decís presumo y después vemos, no. O sea, si se demuestra que algo pagó, se lo tiene a su favor. Sí, está bien, bueno. Pero entonces, pero digamos. ¿Cómo? O sea, si hubiera ¿A quién le está dando? No, porque vos leíste el campo, no. Ajá, y entonces está mal. Ajá. ¿Todos piensan que está mal? admite prueba en contrario, porque si pagó algo, que lo pruebe. No, pero no es que admite prueba en contrario, dice que se descuenta lo efectivamente pagado. Claro, es decir, si haces un contrato, no es prueba, es decir, bueno, vos haces el contrato, nosotros te lo consideramos gratis. De todas maneras, te vamos a descontar lo efectivamente pagado, no es que admite prueba en contrario. ¿Está bien o está mal? ¿Sirve o no sirve? No, esperen que no llegamos a la parte de abajo. No llegamos, vamos a la parte de arriba. Primero entendamos la parte de arriba, después vamos a la parte de abajo. ¿Por qué es útil esto? ¿Qué es lo que protege la ley? Pero si pagó. Si yo pago, ¿estamos hablando de legítima? No. Lo que paga lo que protege son las simulaciones. Imagínate esto. Mi papá tiene 85 años y tiene un campo de 1000 hectáreas. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y le digo, mira, papá, vos ya a esta altura, ¿qué vas a seguir dando vueltas con esto? Empieza a hacer unos viajecitos. Mira, yo te voy a pagar $100.000 en efectivo y vos empezás a viajar. Pero vendeme solamente la nuda propiedad. Y vos quedate con el usufructo. Y el padre está feliz de la vida, porque en definitiva para el papá es un negocio redondo. Y para el hijo es un negocio más redondo, porque el señor de 87 años llegará a los 100. No sé, pero digamos que las probabilidades se achican. Por ende, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere proteger la ley? Esto, porque si no, a los 87 le paga, a los 87 y medio se muere, se extinguió el usufructo y el hijo por $100.000 se quedó con 1000 hectáreas de campo. Entonces lo que está diciendo la ley es, a ver, si vos lo pagaste bien, en primer lugar, se toma como una mejora. Si no le quedaban más bienes en el patrimonio, suponete que el campo salía $1.000.000, bueno, le pagó $100.000, entonces se descuentan esos $100.000. Pero obviamente que si no tiene más bienes en el patrimonio, desborda la porción disponible. Y por tanto, entonces, si bien no va a colacionar, porque lo toma el artículo como una mejora, dice, esta transacción que reúne estos requisitos se toma como un acto gratuito y además como una mejora, lo dice el artículo, por tanto, el exceso, déjame terminar la idea, el exceso puede eventualmente ser atacado por la acción de reducción. Sí, decime. ¿Cómo? No te escucho bien. Bueno, porque acá realmente, en realidad, cuando vos haces este tipo de contratos, son contratos que tienen que estar bajo la lupa. No es lo usual que vos pagues, digamos, que vos encubras de repente un acto que es oneroso, porque la onerosidad, toda esta historia tiene que ver para alejar este tipo de acciones. Entonces, lo que está haciendo la ley es decir qué cosa. Si es una donación, ya sabemos que claramente es una liberalidad
y es intención de quien hace esa liberalidad que eso funcione o como un adelanto de herencia o que funcione como una mejora. Ahora, el problema es cuando aparecen los actos a título oneroso que a priori parecerían como que, bueno, se pagó alguito, entonces ya la acción de colación y la de reducción, chau, la descartamos. Y esto es lo que está protegiendo la ley. Si es una liberalidad, no hay problema. Y no lo puede presumir la ley. No lo puede presumir porque no puede la ley decir si en realidad quiere que funcione como una mejora. Porque lo que presume la ley es al revés. Cuando hay una donación que la persona no ha dicho nada, lo que la ley presume es que esa persona lo que ha querido es que su hijo disfrute antes de tiempo de su herencia, pero no darle un plus. Es decir, presume la consecuencia natural de la ley. Ahora, cuando eventualmente uno esa liberalidad la quiere convertir en una mejora, en el caso este que vos me preguntás, la donación, lo tiene que decir. Pero acá la situación es distinta, porque el tema es el hecho de pretender encubrir bajo un título oneroso algo que envuelve una liberalidad. ¿Cómo? Esperá, todavía no lo está poniendo tan en mejores condiciones. Esperá que ahora vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a seguir leyendo. Sí. Cuando demuestren lo efectivamente pagan. Sí. Por eso digo en el contrato. Normalmente lo que se pone en la escritura es que ya recibió el monto o que se entrega en este acto. Antes de este acto. Antes, bueno, o sea, en ese caso bastaría con que yo ponga el verdadero valor, por más que no se haya entregado, y ya... A ver, vamos a esto. Esto me corro un minuto para contestar esta pregunta y dejamos de lado este artículo que va a quedar también incluido en esa respuesta. Pero lo que quiere decir que esto que voy a decir sirve para cualquier caso. Vamos a ir a un caso más general todavía. Después voy a tu pregunta. Es más que habitual que uno vea que en las escrituras dice, por ejemplo, bueno, se presenta fulanito, aparece fulanito, que es el propietario, y le dona a menganito la propiedad, Punto seguido. Asimismo comparece Pirulito, que es el hermano, que viene y dice que ha recibido igual valor en este acto, o antes de este acto. En general no se juegan a poner en este acto, pero cualquiera de las dos situaciones es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿esa declaración es válida? Porque es lo mismo que vos me estás preguntando. Claro, no, bueno, pero vos me preguntás con el valor, pero yo voy más allá, voy previo. Bueno, pero es válida, me refiero a los efectos de las... Digamos, yo con esa declaración, por ahí me expresé mal, válida en el sentido medio sí, obviamente, va y lo dice, en esto no digo que no, pero digo, con esta declaración, ¿a mí me sirve para dejar de lado la acción de colación? Por más que él diga que lo recibió, ¿puedo quedarme tranquilo como donatario de que el día de mañana a mí no me van a poder demandar nada porque cuando me demande la colación yo le voy a decir, che, pero escúchame, si vos viniste acá a la escritura y me dijiste que habías recibido igual valor, por lo tanto, ¿cuál es la desigualdad que tenemos? Bueno, esto es lo que les estoy preguntando. No, eso no importa porque es una cuestión de valores que no, es un tema aparte. Pero pero digamos, el hecho que lo diga una escritura pública que recibió ese valor, ¿echa por tierra la cuestión de la acción de colación? Esta es la pregunta que yo hago. Exacto. Fíjense, ahí ustedes claramente tienen un pacto sobre herencia futuro, prohibido, encubierto. Porque lo que no puede decir el notario es que el otro renuncia a la acción de colación, porque obviamente que esa renuncia es nula, de nulidad absoluta. Entonces, ¿qué hace? Intenta llegar por un medio diferente y ¿qué es lo que dice? Ah, no, yo recibí igual dinero en este acto. Por tanto, ¿qué es lo que digo? Bueno, habrá que probar si efectivamente ese dinero lo recibió o no. Es decir, esa manifestación es ociosa. Porque si lo dije y se puede probar, eventualmente, bueno, bárbaro,
pero si lo dice y no se puede probar, allí hay un pacto prohibido. Hasta aquí una primera parte. Una segunda parte es, obviamente, que se complica más si dice que el dinero se recibió en ese acto, porque ahí hay que ir al marco de la redargución de falsedad. Es decir, que no digo que no se pueda probar, pero lo que digo es, ojo, porque entonces la acción va variando. No se va a atacar de la misma manera. Es decir, no podemos, si dice lo recibí en este acto, yo no voy a tener que ir a buscar el depósito. Pero ahí da fe el escribano que por lo menos el dinero ese ahí lo recibió, lo vio y demás. Pero bueno, ahí está la cuestión. En este caso tendríamos que tener la manifestación de que se entregó junto, por ejemplo, una transferencia. Exacto. Lo que sí me parece que no solamente eso, sino también que muchas veces para pagar menos impuestos y demás achican los montos. Porque digamos, ¿vamos por un sentido o vamos por el otro? ¿Cuántas veces pasa que uno en el estudio viene y dice, ay, mira, quiero rescindir este contrato? Ah, bueno, ¿y cuánto pusiste? No, yo pagué 5 millones de dólares, pero puse 100.000 pesos. Es decir, ¿vas a rescindir? Estás sonado. ¿Te van a dar cuánto? Nada de lo que pagaste. O sea, tratá de lograr el cumplimiento ahora. Bueno, esto pasa lo mismo. O sea, si yo quiero ahorrar en una cosa y achicar los montos, bueno, ahí nos podemos encontrar. Porque también puede estar el hijo que lo haya comprado como corresponde. Porque obviamente también no va a ser lo mismo comprar un campo con propiedad plena que comprar la nuda propiedad del campo. Y hoy también hay todo un negocio de las compras de nuda propiedad. Eso también es una realidad. Que compran no necesariamente los parientes, se compran los vecinos. O sea, esto ya lo tenemos, es casi que habitual, uno lo ve en el estudio todos los días. Sí, me ibas a decir algo. Sí. También se presta a una futura colación en el caso de que después se concedió otro hijo. Ah, sí, obviamente, ni hablar. Pero para que no terminé, porque ahora viene esa parte. O sea que si es como gauchada puede ser un mal negocio. No, este tipo de gauchadas no, digamos, no se hace. Y aparte yo creo que este tipo de gauchadas muchas veces no son debidamente explicadas por los escribanos. Porque hay cada uno que aterriza y va y firma y se cree que el padre le pide permiso para donar. Porque ahora vamos a ver. O sea, son muchos temas delicados. Yo por eso a mí la donación es un instrumento que uno lo tiene que tomar con respeto. Pensando bien qué es lo que uno va a hacer con la donación. Yo el otro día me daba gracia porque atendí a una persona y entonces no sé qué estábamos hablando y digo, no, pero esto que al peor desastre que pudieron haber ido es haber donado todo. Lo hice yo, me dijo. Ah, me quedé helada. Digo, bueno, yo hubiera pensado distinto. Es para tenerle respeto. No digo para no hacerlo, pero digo, es para tenerle respeto. No para todos los casos la donación sirve o puede no tener consecuencias. Luego, la última parte es la que complica de alguna manera más. Porque la última parte dice, esta imputación, ¿qué imputación? A la porción disponible. Y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, y fíjate ahora acá que le agrega, sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades indicadas. Esta última parte, ¿qué dice? La última parte dice, bueno, a ver, nosotros realizamos esta transacción que habíamos hablado. Yo le compro a este chico el campo de 1000 hectáreas al padre, lo paga $100.000 y logra que en la escritura comparezcan sus hermanos y consientan en la enajenación. ¿Qué significado tiene el consentimiento en la enajenación? La renuncia a las acciones sucesorias futuras, porque este es otro pacto sobre herencia futuro permitido renunciativo de las acciones sucesorias. Por ende, si fueron todos y consintieron en la enajenación, el señor se va a quedar por $100.000 con todo el campo, así la persona fallezca a los 5 minutos de firmada la escritura. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Sí, decime. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué? Sí.
Los legitimarios que consideran... Sí. Sí. Claro, las modalidades, esta reserva de usufructo, uso de habitación o contraprestación. A ver, el acreedor es como una persona aparte. Si la persona transfirió o transfiere, ya está. O sea, no corre una situación, no tiene una posición distinta a cuando uno dona simplemente o a cuando uno vende. Obviamente que eventualmente podrá tener acción, digamos, si es a título gratuito, acción de fraude, más acciones, obviamente. Si es a título, bueno, pero si es a título gratuito, por allí no. Por supuesto, esas acciones las va a tener, pero no tiene que ver con la cuestión sucesoria puntualmente. Tiene que ver, digamos, no es patrimonio exclusivo de esto, ¿no? A esto me refiero. Sí, decime. No te escucho. Ah, ahí voy, porque justo ahí le estaba contestando y ahora voy. Dice onerosa o gratuita. A ver, yo les doy mi perspectiva. De algunos autores, quizás algunos varios, piensan que aquí hay una contradicción entre la última parte y la primera parte. A mi modo de ver, y yo también así lo he escrito, para mí no hay ninguna contradicción, sino que la última parte es mucho más abarcativa. Es decir, la última parte lo que me está diciendo es que si yo realizo una donación, no un acto a título oneroso, si yo realizo también una donación con reserva de usufructo, por ejemplo, o renta vitalicia, y consienten en la enajenación los otros hermanos, también importa una renuncia a las acciones sucesorias para luego de la muerte de la persona. Para mí no hay allí una contradicción. ¿Y esto desde dónde lo pienso? Porque lo importante es que no es antojadizo. Lo pienso desde la enorme discusión doctrinaria que tenía el 3604. El 3604 largamente discutió si en realidad se aplicaba, porque no decía, el 3604 decía, si el testador entrega en plena propiedad con reserva de un bien con reserva de usufructo, renta vitalicia, es decir, no decía si esa entrega en plena propiedad era onerosa o gratuita. Y los autores discutieron años sobre si en realidad esa entrega en plena propiedad se aplicaba al acto oneroso o se aplicaba exclusivamente al acto gratuito. La mayoría de la doctrina interpretaba que se refería exclusivamente al acto oneroso. Entonces a mí lo que me parece que este artículo 2461 vino a terminar la discusión. Arrancó con la primera parte diciendo, si es onerosa, obviamente que quede incluida. Pero la última parte me incluye también para el caso de que se trate de una donación y que permita también, hasta a través de este pacto sobre herencia futura renunciativo, consentir en la enajenación y de esa manera eludir las acciones de colación o de reducción. Obviamente que esto es una opinión personal que a poco que arrancó el proyecto ya empezó a generar discusión. Con lo cual no podemos decir esto es así o asá. Sí, decime. Sí. El consentimiento siempre y cuando se manifieste que su porción también es... No, lo único que hace es presentarse y nada más. Que consiente en la enajenación. No dice nada. ¿Cómo? No necesita decir nada. Simplemente consciente aunque no haya recibido nada, exacto. Porque es un minutito, porque es una renuncia. Cuando él se consiente, digamos, cuando él se presenta, digamos, hay muchas formas de renunciar. Fíjate vos, si yo entrego un legado, en principio es una renuncia tácita a la acción de reducción. Si yo realizo una partición, es una renuncia tácita a la acción de colación. En este caso, es una renuncia, digamos, no encubierta, es una renuncia que me permite la ley. No habla de renuncia, pero claramente no, está renunciando a que este acto sea considerado gratuito y por ende quede alcanzado por las acciones. Esa renuncia es algo como decir, bueno, en realidad se lo vendió. Entonces, si se lo vendió, claramente entonces no quedo dentro del marco de la liberalidad. Y si no estoy dentro del marco de la liberalidad, nos vamos todos, terminó la clase. Es como hablar de sucesión y no tener un muerto. La misma cosa. ¿Espera que estaba primero ella? Sí. No, le quería consultar. Entonces, esa última parte... No, es así. Porque arriba dice transmisión de bien al legitimario. Si yo la
No, 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 no. Porque en realidad es exclusivamente, por eso yo dije, tiene que estar tipificada así, no es la donación a cualquiera. Tiene que ser a legitimarios, tiene que tener reserva de usufructo, renta vitalicia, así. Otra cosa no, será donación, quedará alcanzada, tendrá otros efectos, pero otra acción no. Sí. Que está expresamente permitido. Pero el otro yo dije que era una donación simple. No tengo ni reserva de usufructo, ni renta vitalicia, ni tengo nada. Y ahí está el secreto de los pactos. Ojo con los pactos. Vuelvo otra vez sobre lo mismo, fíjense. Al principio yo dije, no cualquier cosa es un pacto. Y ahí va la respuesta a tu pregunta. La otra no está permitida y por tanto no es un pacto. Entonces, como no está expresamente permitido, está prohibido. ¿Por qué? Porque lo dice la primera parte del 1010. ¿Sí? ¿Estamos? No, no te convence. Bueno, seguimos avanzando porque yo les digo que no llego ni a las acciones ya a esta altura. No, ni arrancamos todavía. Bueno. ¿Cuándo ahora la ley considera que una donación es inoficiosa? Fíjate que el artículo 2386 dice que la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una donación simple que no dice nada, funciona como adelanto de herencia. Si en realidad funciona como adelanto de herencia y cabe dentro de la porción disponible, será colacionable. Si esa donación, a su vez, funciona como una mejora, ¿por qué? Porque expresamente lo ha dicho a través de un testamento o a través del propio acto de la donación o partición donación por ascendiente o por este otro artículo que acabamos de ver, entonces en ese caso habrá que ver. Si esa mejora desborda la porción disponible, ya entonces no podemos utilizar más la acción de colación y nos obliga a ir al marco de la acción de reducción. Esto es lo que dice el artículo. Y entonces acá tenemos la diferencia. ¿Qué diferencia existe entre una donación colacionable y una reducible? Es que en la donación colacionable se afecta la igualdad de los herederos. Es decir, la ley parte de la base que todas las liberalidades, o mejor dicho, la cuenta final de los bienes de una persona que tiene herederos forzosos, se hace a la hora de la partición hereditaria cuando la persona fallece. Y allí entonces tengo que tener en cuenta los bienes dejados por el causante y además las donaciones, también las debo computar, salvo que el causante diga que durante su vida que haya dicho que es o que debe funcionar esa liberalidad como una mejora. Ahora, ¿cuándo afecta a la legítima? Cuando esa liberalidad realizada por actos entre vivos o realizada a través de un acto mortis causa desborda ¿qué cosa? La porción disponible que esa persona tenga, que no es solamente el 33,333%, dependerá. Si tiene un heredero con discapacidad, estaremos en el 55,5%, si tiene un descendiente, el 50%, etcétera, etcétera, de todos los temas que recién hemos visto. Por tanto, entonces, fíjate el cuadro que hice. Luego de la muerte de una persona, las liberalidades realizadas en vida, donaciones o legados, si resultan inoficiosas o colacionables, pueden ser atacadas, según el caso, mediante acción de colación o mediante acción de reducción. Sí. Sí. Una familia tipo, ¿no? Con dos hijos, se separan los padres y el padre se apareja con otra persona porque no se casa. Sí. Compra una casa y la pone a nombre de esta persona. Sí. Los hijos pueden colacionar. A ver. Allí entra, en el nuevo código, entra en un cúmulo enorme de cuestiones. En primer lugar, ¿está en unión convivencial o no está en unión convivencial? En segundo lugar, si hay unión convivencial, ¿tiene pacto de convivencia? No vamos a reeditar, por Dios, la discusión de ayer del colegio. ¿Tiene pacto de convivencia?
dentro de ese pacto de convivencia, ¿distribuyeron los bienes o no distribuyeron los bienes? Otra cuestión. En tercer lugar, bueno, habrá que ver si eventualmente existió verdaderamente una donación. ¿Qué clase de donación? Porque fíjense que en ese caso de que una persona compra y pone, puede ser que ponga a nombre de otro, puede ser que se lo haya donado, puede ser miles de situaciones. Pero por más que vos tengas la escritura, digamos, a mí, yo puedo tener 18 años y venga mi papá y me diga, mira, yo por una cuestión impositiva compro un campo y lo pongo a nombre tuyo. O también puede venir mi papá y decir, bueno, yo compro un campo, yo te doy la plata para que vos compres un campo. Entonces no es la misma situación. En un caso me donó el dinero, en otro caso hay una simulación, o puede haber una compra por interpósito a la persona porque yo no soy la propietaria de ese bien. Entonces, bueno, habrá que ver en ese caso puntual, analizando cada uno de los puntos de esa escritura y de esa situación, cuáles son las acciones que corresponden. Pero los hijos en principio podrían colacionar ese... Bueno, si es el único bien, y sí podrían. Si no es el único bien. Si no es el único bien, el tema está en la porción disponible. Claro. O sea, la cuestión es la porción disponible. O sea, si... Y si supóngase lo puso a nombre de esta persona, Sí. o sea, no hizo donación. Obviamente el dinero sale de él, pero lo puso a nombre de esta persona. Bueno, pero es una donación manual. Le donó el dinero. O hizo una simulación, lo puso a nombre de otro. O bueno, o como sea. Ahí podrían demostrar de que esta persona no tenía medios. Sí, para... Obvio. Habría que demostrar eso, Sí. de que nunca tuvo Sí. medios para comprar eso, o sea que obviamente... En realidad no hay que demostrar que nunca tuvo medios. No tenía dinero. No, porque yo puedo tener el dinero para comprar determinada propiedad y no me lo dio mi papá, por ejemplo. O sea, para que mis hermanos puedan demandarme a mí por colación o reducción o por la acción que sea, no solamente tienen que probar que yo no tenía plata para comprarlo, sino que me lo dio mi papá. Porque si yo vengo y le digo, mira, no, me lo dio mi marido la plata. O sea, la cuestión es que la liberalidad venga del causante, no que la persona no tenga plata para comprarlo. Porque esto muchas veces uno dice, ay, sí, perdí la acción de colación, entonces uno mira y dice, pero vos no probaste que la plata se la donó tu papá. Si no se la donó tu papá y se la donó el de la vuelta, discúlpame, vos no tiene tu hermano plata para comprarla, pero consiguió la plata como sea y la compró y no hay una liberalidad, porque la cuestión es la liberalidad. Entonces, si no se puede probar que el causante fue quien le dio el dinero, no es colacionable. Obvio, pero eso como todo, porque no hay liberalidad. Todo, esto es una cosa de prueba. Claro. Tenés que probar que el vínculo salió, claro. O sea, yo no puedo ir a colacionar o a reducir de alguien que no tengo nada que ver. Son acciones que están dentro del marco de la familia. No, pero en este caso es comprar una casa a una tercera. Que Está bien, pero la tercera, lo que vos me estás diciendo, esa tercera, digamos, los hijos afines de esa tercera, o sea, no, los hijos del causante, digamos. hijos afines de esa tercera, tendrán que demostrar que el conviviente de esa tercera y padre de ellos le realizó, por ejemplo, una donación manual, es decir, le donó el dinero para que con ese dinero ella pueda comprar el 50% de la propiedad. Y además, bueno, el 100 o lo que sea, no importa, lo mismo. Y además, eso tiene que desbordar la porción disponible. Porque si el señor le regaló una casa, pero tenía 5.000 hectáreas de campo, y bueno, no importa, le puede haber regalado eso. No es colacionable en este caso, claro. Porque No, afecta la es una cuestión de reducción, no de colación. Es de reducción, no de colación. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, pero volvemos a lo mismo, no son cuestiones aisladas. Porque la simulación, la donación del dinero, todo tiene que uno relacionarlo con el muerto del cual yo soy heredero. Porque ahí está el tema. Muchas veces a lo que se tiende es a probar la simulación. Y la cuestión es la relación
con el que falleció. O sea, si yo le dono el dinero a mi conviviente para que se compre un departamento, la cuestión no está en que mis hijos demuestren que él no tenía la plata, que él entonces consiguió la plata y con esa plata se compró un departamento, o que era simulado, que en realidad no era nombre de él. Porque el tema es eso, pero lo más importante también, o igual de importante también, es que lo relacionen conmigo, que soy el autor de la sucesión. Muerto. Pues en este... A ver, no siempre tengo que iniciar una simulación, porque en el caso que ella me plantea, no hay una simulación. Ella va y le compra al que le tiene que comprar. Si el conviviente le regaló el dinero, ¿cuál es la simulación? ¿Y qué tiene que ver? Pero si le donó el dinero. Pero viene pero a ver, escúchenme una cosa. El conviviente agarra y dice, mira, cumpliste 50, te regalo $300.000, toma. Bueno, la pregunta es si O te dono $300.000. Ella va a una inmobiliaria, se busca el departamento, lo compra, se lo compra para ella. ¿Cuál es la simulación ahí? No, pero la pregunta es si los hijos pueden colacionar ese Reducir. pueden reducir, bueno. Si desborda la porción disponible. Si desborda, sí. Pero para que ahora estoy allá. No siempre es simulación. Por eso yo quiero de algún modo desterrar esto de que parece que es como el pan y queso. Colación más simulación más. Y hay veces que son donaciones. Lo que pasa que, claro, que ustedes me digan, complica probar una donación manual, y sí, convengamos que sí. Porque la persona va a Es decir, casi "Era que... mi plata". La persona va a decir, yo tenía la plata. O puede conseguir a alguien que diga, yo se la di a la plata. Porque viene la madre y dice, no, mira, yo justo había comprado había vendido un departamento y con eso le di la plata. Ahora, puede haber casos que sí sean simulación. Hay casos que sí, claramente son simulación. ¿Por qué? Bueno, porque compró a nombre de otro, porque compró, o porque por ahí aparece una venta que en verdad no es una venta. El padre le vende al hijo y en realidad no le vendió. Bueno, en ese caso sí, es una simulación. Pero a lo que voy, digamos, no quiero entrar en la polémica de si va o no va. Digo, ojo que no es lo único. Ojo que no es lo único. Fíjense que ya todo este tema está tan avanzado que hasta Zanoni habla también de la posibilidad de que existan liberalidades en el marco de los negocios indirectos. Un claro ejemplo de eso es ese famoso caso Vogelius. ¿Ustedes lo conocen a Vogelius? Vogelius es un caso que es, yo diría que es antiguo, pero es un caso que a mí en lo personal me encanta. Me encanta porque digo la inventiva que a veces tenemos los abogados, porque es maravilloso. Vogelius tenía 5 hijos, se los cuento muy sencillo porque tiene 75.000 aristas. Se los voy a contar simplemente lo que hace a esto que estamos hablando. Vogelius tenía 5 hijos. Entonces tenía unas propiedades muy valiosas en Inglaterra. La competencia quedó acá, pero por una cuestión de legítima, que no quiero entrar, porque si no ya tenemos poco tiempo y vamos a tener menos. Entonces, ¿qué hace Vogelius? Dice, bueno, yo transfiero en propiedad fiduciaria esas 2 propiedades valiosas en favor de un fiduciario que era un amigo de él. Para que entonces el producido, los frutos que daban esas propiedades, se las entregaran a él como beneficiario. Es decir, él era fiduciante y al mismo tiempo beneficiario. Para que una vez cumplido el plazo, la condición, que ya Vogelius era grande y era la muerte, el fiduciario lo transfiera en propiedad plena a 3 de los herederos. Y a los otros 2 lo dejaron afuera. Entonces, fíjate vos. Este es un ejemplo para dar cuenta de esto que estamos hablando. ¿Hay donación? Obviamente que no. ¿Hay testamento? ¿Hay liberalidad? No en la forma clásica que planteaba el código, por lo menos. Liberalidad había, pero... Entonces, ¿qué pasa? Van en primera instancia. Entonces plantean colación. Claro, le mandan todo. Dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Primera instancia le sale mal. Es decir, que le dijeron,
no al lugar, acá no hay ninguna donación. Quien transfiere además a propiedad plena a los hijos encima de un extraño. Porque digamos, como si toda esta historieta sea poca, digamos, la liberalidad, si es que la contábamos como una liberalidad, provenía de un extraño, ni siquiera del padre. Y en segunda instancia yo siempre digo que toda la inteligencia que tuvieron los abogados cuando armaron esta planificación sucesoria, pobre, la perdieron por mala suerte. Porque en la Cámara les tocó el mejor especialista que tiene nuestro país en sucesiones, que es el doctor Zanoni, de camarista. Y Zanoni en el primer voto que hizo, y claro, lo destrozó. Dijo, a ver, acá no hay una donación, pero hay una liberalidad. Hay cantidades de negocios indirectos que pueden dar lugar a liberalidades. Y esto ya lo venían trabajando los autores clásicos. Fornieles hace rato que viene hablando de aquellos beneficios, decía él, que los padres hacen en favor de algunos de los hijos y que debían ser colacionables. Y esto fue tomado por el código. Fíjate vos este artículo. Miren de todo lo que se van a salvar, ¿no? Pero fíjate este artículo que a mí me encanta. Espero haberlo puesto. Préstenme un código. ¿Alguien trajo código? Ay, dame este más grandecito. Si no, paso papelones con eso. A ver. Miren este artículo que a mí me encanta. A ver. Mirá, 2391. El artículo dice, los descendientes y el cónyuge supérstite obligados a colacionar, también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles una ventaja particular, excepto dispensa y lo dispuesto para el heredero con discapacidad. Entonces, ojo que los vientos han cambiado, porque fíjate vos que todo el mundo habla del cercenamiento que hay en la acción de reducción y se ha armado todo un problema porque dice, bueno, entonces ahora perdemos la acción de reducción. Claro, pero fíjate todo lo que tenés en la colación. Amén de que, bueno, la cuestión de la reducción y la cuestión de los 10 años de estas donaciones que tanto ruido han causado, bueno, en realidad no es, a mi modo de ver, no es que no se puede entablar la acción de reducción, sino, como bien dice el código, que se puede oponer la prescripción adquisitiva. Ustedes dirán, es la misma cosa. Bueno, está bien, pero puede ocurrir que la otra parte, cuando demande la reducción, no me ponga la prescripción adquisitiva. Y si no me pone la prescripción adquisitiva y yo no tengo prescripta la acción de reducción, yo puedo seguir adelante. Sí, decime. A ver, allí Fornieles dice, bueno, yo este tema, yo lo estudié bien cuando escribí el libro de sucesiones, a mí este tema siempre me encantó. Y yo me dediqué a estudiarlo mucho por Fornieles. Y Fornieles decía algo que tiene mucha razón. Dice, esto tiene que quedar a la prudencia de los jueces, en el sentido de decir, bueno, son los hijos. No es que es un extraño la liberalidad. Uno siempre, con los hijos, es mucho más flexible que si cuando uno tiene que contratar o con una persona que es extraña. Él ponía el ejemplo, bueno, no es raro y no puede tomarse como un beneficio el hecho de que uno a un hijo, por ejemplo, le cobre más barato el alquiler o de repente le dé un lugar para vivir. Yo no sé si eso necesariamente puede quedar amparado en este artículo. Ahora, si de repente
le da para vivir un piso exclusivo de 500 metros y él se va a vivir a un departamentito, y yo creo que eso sí claramente es un beneficio. O si unos tuvieron que alquilar las oficinas para trabajar y el otro tiene una oficina puesta. O, digamos, habrá que evaluar en el caso concreto y además fundar las acciones. Porque fíjense, la cuestión es que no podemos seguir anclados en el Código de Vélez. ¿Por qué digo seguir anclados en el Código de Vélez? Porque nosotros estamos acostumbrados a la respuesta concreta. Fíjense que a lo largo del día de hoy siempre fueron sobre cuestiones concretas y el Código da cantidades de reglas y de parámetros que nos permiten abrir y cerrar las cuestiones, pero sobre casos concretos. Fíjate vos, esto en cualquier otro supuesto. La clase pasada que hablábamos de la atribución preferencial del establecimiento. Bueno, atribución preferencial del establecimiento, yo lo puedo pedir, pero tengo que justificar que en cuya formación participó el heredero, porque se atiende a la cualidad de la persona. Bueno, dependerá de nosotros de poder justificar y demostrar eso, y dependerá de la otra persona, eventualmente, que demuestre que no tenemos la calidad o la cualidad para seguir avanzando. Entonces, contestarte a tu pregunta sobre si un comodato sí o un comodato no, dependerá, porque si el comodato fue sobre un monoambiente y el padre tenía muchos bienes, y a mí me parece que ningún juez va a hacer lugar a una acción de colación. Ahora, sí, le dio todas las, digamos, todo lo benefició absolutamente a un hijo con cantidades de convenciones y al otro no, y probablemente en ese caso uno pueda encontrar andamiento en la acción de colación basado en este artículo 2391. Lo que sí me parece que no debemos seguir anclados en decir esto sí, esto no, sino poder evaluarlo, digamos, de manera más amplia. Bueno, son las 8:30 clavadas, no pudimos ni siquiera dar la colación y la reducción, pero por lo menos me parece que viene bien que se puedan detectar las liberalidades. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias.